Bueno, muy buenos días. Damos la bienvenida a todos aquellos que en este tiempo se conectan, abren su canal de YouTube para recibir esta meditación, para estudiar juntos la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por un día más, por una oportunidad que nos da para conocer su palabra, para conocer su verdad. Eh, Les habla María del Socorro Mosquera. Algunos siempre me han preguntado, venga, ¿y cómo se llama la que habla? Perdón, porque en el afán y en el deseo de darle toda la gloria al Señor, se nos olvida decir el nombre. Yo soy María del Socorro y tengo la bendición de compartir con ustedes este devocional por delegación de mi esposo, que es el pastor de la iglesia. Y en este día, pues, damos gracias al Señor por sus maravillas, por sus bendiciones. Hoy es miércoles, día de oración, de ayuno, de intercesión. Y bueno, les animo a que aparten un tiempo especial para escuchar esta meditación. Y vamos a aprender cosas muy profundas, muy fuertes a nuestras vidas. Estamos estudiando el libro de Ezequiel. Y si nos quedamos atónitos con la forma en que el Señor nos habló a través del profeta Jeremías, y las cosas que vivió Jeremías, pues a través del profeta Ezequiel, nos vamos a quedar, mejor dicho, sin palabras, y que sea una palabra que nos llame de verdad a un arrepentimiento genuino, y que cada uno de nosotros podamos hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Le recuerdo, por favor, darle me gusta a este video. Los que están en YouTube, entre más me gustas tenga un video, la misma plataforma se encarga de recomendárselo a otras personas para que puedan también conocer el contenido. Si usted no se ha suscrito al canal, yo le animo a que lo haga y active la campanita para que sea notificado cuando estemos transmitiendo en directo y cuando estemos subiendo estas meditaciones de la palabra del Señor. Así que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, vamos a entrar en este tiempo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 8, y vamos a continuar estudiando esta tremenda profecía. Dice la palabra del Señor: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Nosotros vimos al comienzo del libro que la primera visión eh, que tuvo el profeta Ezequiel fue en el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Y esta otra visión que vamos a estudiar hoy sucede en el sexto año. O sea, había pasado aproximadamente 11 meses. Dice en el quinto año la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. ¿Qué mes era? Era el mes 11. Y aquí nos está hablando en el capítulo 8, en el sexto mes. Estamos mirando, sí, casi un año aproximadamente había pasado el tiempo, y esta visión se da en el mes sexto, y sabemos que el mes sexto es el mes de Elul. Precisamente en este tiempo, bíblicamente, estamos para terminar el mes de Elul, y el próximo viernes 15 de septiembre, al caer la tarde, comenzará el séptimo mes, que es el mes de Tishri, el mes donde vamos a conmemorar las fiestas solemnes. Entonces, en este mes de Elul estaba sentado el profeta, estaba en su casa con los ancianos, o sea, estaba con la gente de gobierno. Recuerde que ya habían sido llevados la clase noble, la clase sacerdotal. Ezequiel era un sacerdote, o sea, no era cualquiera los que estaban ahí sentados. Recordemos que paralelo en Jerusalén seguía Jeremías predicando y anunciando. Estos dos profetas, Ezequiel en Babilonia, Jeremías en Jerusalén, en Judá, anunciando que vendría que la caída de Jerusalén y el ser llevado cautivo todo el pueblo que quedaba, el rey que estaba en funciones en Jerusalén, y la destrucción del templo. Tenemos que tener esto claro para poder comprender lo que estaba pasando.
Entonces, estando Ezequiel con estos varones, con estos ancianos, con estos líderes, dice el versículo 2, miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Esa similitud de esta imagen con figura de hombre nos está hablando del Mesías, nos está hablando de Yeshua, nos está hablando de nuestro Salvador, porque Él es la gloria del Padre. Y cuando se habla de esta figura de hombre en estas visiones, pues se hace referencia directamente al Mesías. Y dice el versículo 3, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Había pasado un año aproximadamente, un poquito menos, y esta visión del capítulo 1 seguía latente en Ezequiel, seguía latente en el profeta. O sea, era tan fuerte la gloria de Dios, la imagen de Dios revelada al profeta con el propósito de anunciar al pueblo y de revelar cosas tremendas, que esa visión seguía latente. Entonces dice que esa figura de hombre que él vio lo tomó por las gadejas. Recordemos que un año atrás el Señor le había dicho a Ezequiel que se rapara, que se quitara el pelo y hiciera un acto profético con el pelo. Pues en un año más o menos ya le había crecido un poquito la melena, y cuando aquí habla de las guedejas, son como cuando uno dice me cogió de las greñas, ¿no? Me cogió así del pelo y me alzó. Es una manera muy brusca en la que el Señor viene a tomar al profeta, ¿verdad? Como lo cogió del pelo y lo echó para arriba. Pues esa forma tan brusca del Señor tomar al profeta para mostrarle esta visión nos muestra el enojo que tenía el Señor por las cosas que estaban pasando y que en ese momento le va a revelar a Ezequiel. Recuerde con quién estaba reunido. Estaba sentado con los ancianos, y en medio de esa reunión el profeta tiene esta visión. Dice que ese hombre, él dice, el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Es una cosa tremenda de la manifestación del poder de Dios. Y lo llevó en visiones, ¿a dónde? Lo llevó a Jerusalén, lo llevó al templo. Le transportó en el espíritu, aunque algunos estudiosos dicen como que se lo llevó físicamente también, como Felipe cuando bautizó al etíope. Recuerden, en el libro de los Hechos dice que lo llevó dentro del templo donde estaba la habitación de la imagen del celo, dice, la que provoca a celos. Y les voy a contar esto que es. Resulta que el pueblo estaba totalmente contaminado, el pueblo estaba totalmente vendido a la idolatría, y el lugar donde estaba esa imagen del celo era la mesa de los panes sin levadura, que estaba en el lugar santo. Recuerde cómo estaba organizado el templo. Había un atrio donde llegaba todo el pueblo y traían sus ofrendas. Estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Luego estaba ese lugar, se me olvidó ahora, la fuente de plata, donde los sacerdotes se limpiaban para poder entrar a oficiar. En el lugar santo estaba el altar del incienso. En el lugar santo estaba la mesa con los panes de la proposición, que eran 12 panes, uno representando cada tribu de Israel. Y también en el altar del incienso estaba la menorá, el candelabro de 7 brazos encendido todo el tiempo, que mostraba el camino de la entrada al lugar santísimo. Ahí había una cortina, y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, y a ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote el día de la expiación, un día al año, no más.
Y en el lugar santo solamente entraban los sacerdotes. Los levitas servían en el atrio, pero en el lugar santo era el lugar donde entraban los sacerdotes. Y allí, en esa mesa de los panes sin levadura, que representaban la provisión que Dios daría a su pueblo, la abundancia que Dios daría a su pueblo, pusieron una imagen de un ídolo, pusieron una imagen de Tamuz, pusieron la imagen de un ídolo al que las naciones adoraban para pedirle provisión, para pedirle a las cosechas, para pedirle lo que les hacía falta. Entonces Dios comienza a mostrarle a Ezequiel lo que esos ancianos hacían dentro del templo en lugares donde nadie más podía entrar porque estaba prohibido. El Señor viene a revelar lo que está pasando allí. Entonces pusieron ahí la imagen. ¿Para qué? Para que, como hacen muchos, ¿no? Como si lo que Dios dice me falla, pues tengo este amuleto en mi mano, pues tengo esta otra opción. Esto nos va a mostrar aquí la contaminación que hay entre lo sagrado y lo inmundo y lo pagano. Imagínense este cuadro en la mesa de los panes de la proposición, en el lugar santo, una imagen de Tamuz. Dice en la imagen del celo, la que provoca a celos. Comenzamos a entender por qué el enojo del Señor, ¿verdad? Esto es como ese esposo que descubre, o esa esposa que descubre que su esposo, su compañero, su cónyuge le está siendo infiel aún dentro de su propia casa y delante de sus narices. Con el pensamiento, como vamos a ver más adelante, este no se entera, esta no se da cuenta. Vamos entendiendo la gravedad de lo que estaba sucediendo en Israel. Dice el versículo 4, y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el templo. Continuamos. Versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Yo me imagino cómo estaba de estupefacto Ezequiel. Él era un sacerdote. Era hijo, nieto, bisnieto de sacerdotes. Aprendimos al inicio del libro que Ezequiel, cuando fue llevado a Babilonia, estaba justo en la edad de los 30 años para iniciar su servicio. El anhelo que este hombre tenía de entrar a poner los panes, a encender las luces, porque ese era el trabajo de los sacerdotes. Y venir a que el Señor le muestre lo que su familia, lo que los sacerdotes hacían en el lugar donde él tanto deseaba ir a servir. Yo me imagino que estaba, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿Pero cómo puede ser? O sea, aterrado. Y le dice el Señor al final del versículo 6, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, Ezequiel, esto no es nada. Mire lo que le voy a mostrar. Y me llevó a la entrada del atrio. O sea, sale del lugar santo y se va a la entrada del atrio. Y miré, y aquí en la pared, un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Convirtieron la casa de Dios en un nido de demonios. Ustedes saben que las naciones adoraban con imágenes. Por algo el Señor dijo en Éxodo 20 que no se hicieran imagen de nada de lo que había en el cielo ni en la tierra, porque los pueblos tenían la imagen de un toro, de un reptil, de una lagartija, de un perro, de cuántas cosas, y lo hemos conocido a través de la historia cuando nos ponemos a estudiar estas cosas. Pues estos sacerdotes habían plasmado esas imágenes en las paredes del atrio.
En las paredes del templo tenían pintadas estas inmundicias. Aquí la palabra que usan muy bonita, abominación. No, eso era una asquerosidad, eso era una inmundicia. Y dice el versículo 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Miren qué cosa tan asquerosa. Delante de todos esos demonios, esos ídolos pintados en las paredes, allí estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, las autoridades, los meros meros. Y aquí nos habla de Jaazanías, el hijo de Safán. ¿Quién era Jaazanías, hijo de Safán? Safán fue ese hombre que en los tiempos del rey Josías encontró el rollo de la Torá, de la ley de Dios, que estaba por allá escondido cuando el templo estuvo cerrado y en el templo no se hacía nada durante décadas, y fueron y abrieron el templo. ¿Recuerdan esa reforma del rey Josías? Y ese escriba, ese Safán, encontró ese rollo y vino y se lo trajo al rey Josías, y hubo gozo y hubo algo espectacular porque encontraron la Torá. Pues Jaazanías era hijo de ese varón. Cuando se dice hijo, era porque era su descendiente directo, o era su hijo o era su nieto, porque los tiempos eran muy cercanos. Era su hijo directo o era su nieto. Ahora pensemos en esto. Safán el escriba, que fue un hombre que dedicó su vida, que tuvo el privilegio de encontrar ese rollo, de deleitarse en el rollo de la palabra de Dios, viene su hijo a levantar incienso delante de los demonios, a caer en una idolatría de este tamaño y dentro del templo del Señor. Y meditemos en esto, y yo le animo a usted que es papá, que es mamá, que le sirve a Dios. Yo lo hago con mi esposo y por mi hijo en este día. Oremos al Señor y hagamos lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos continúen este servicio al Señor y no se vayan a desviar tras los ídolos, y no se vayan a ir detrás de las inmundicias, de la oscuridad de las tinieblas. Sigue diciendo en el versículo 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y vamos a pensar en algo aquí que es bien especial. Vamos a aprender detalles de la palabra de Dios. Eran 70 ancianos. El número 70 en la Biblia representa las naciones de la tierra. En Génesis capítulo 10, después del diluvio, se nos cuentan las generaciones de Noé. Los hijos de Sem, los hijos de Cam y los hijos de Jafet. Y esos hijos representan a 70 naciones, porque de ahí es donde se desprende toda la civilización humana que hasta nuestros días está poblando la tierra. Entonces, vemos cómo en el Evangelio el Señor Jesús envió a 70 a predicar. ¿Recuerdan la misión de los 70? Vamos uniendo cabos. 70 son las naciones, el número que representa las naciones. 70 varones envió el Señor Jesús a predicar, simbolizando que en las naciones de la tierra había que ir a llevar su palabra, porque recordemos que Efraín, el reino de Israel, ya había sido tomado por los asirios y fueron esparcidos sobre las naciones. Entonces, el hecho de mandar a 70 a predicar, y el hecho de que en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en esa visión que tiene Pedro por la tarde de una cantidad de animales inmundos, y el Señor le dice: mata y come, y él dice: no, pero ¿cómo voy a comer? Yo nunca he comido cosa inmunda. Y le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y la interpretación que se le ha dado a este versículo es que se pueden comer de todos los animales que habían ahí. Eso es una interpretación equivocada.
Dios no puede negarse a sí mismo, y el Señor en la Torá nos dio unas normas alimenticias y Él estableció qué animales se podían comer y qué animales no se deben comer, y esas normas permanecen hasta hoy. En Hechos 10 lo que le está diciendo el Señor a Pedro es: mijito, toca ir a las naciones donde está mezclado mi pueblo con lo pagano, y de allá los tenemos que sacar. Esto es lo que significa estos 70 varones, y aquí nos está dejando ver. Eran los ancianos, eran los sacerdotes, estaban en el templo adorando a demonios, a falsos dioses. La mezcla de lo sagrado con lo pagano, la mezcla de lo santo con lo profano. Y así es como las 10 tribus de Israel están mezcladas entre las naciones, y al final de los tiempos ellos serán también recogidos. Quién sabe cuántos de nosotros también formamos parte de esas tribus perdidas. Y esto nos muestra la contaminación diabólica, de inmundicia, de las tinieblas que se ha metido dentro de la iglesia del Señor. Venimos con una contaminación arrastrada desde Babilonia, que lo contaminó todo, y luego fue confirmada aún por el Imperio Romano. Y nosotros, tristemente, en la iglesia evangélica de hoy, todavía arrastra la iglesia mucha inmundicia y mucho paganismo que fue mezclado con la verdad, con la Torá, con la palabra del Dios único, del Dios de Israel, del Dios verdadero. Por eso tan importante la obra de evangelización, y que nosotros, que el Señor nos ha permitido venir a conocer todas estas cosas, obedezcamos su mandamiento. Salga de Babilonia, comience a desechar todo lo que usted va aprendiendo, todo lo que nosotros estamos aprendiendo, que es más, que son cosas de Babilonia, que son cosas de los demonios, y que no pertenecen a la palabra pura, que es la Torá, que es la palabra del Señor. Entonces aquí nos deja ver, ¿no? El Señor le muestra a Ezequiel esa combinación. ¿Y qué era lo que decían estos hombres? Dicen, esto lo hacen en tinieblas, en sus cámaras, allá en su intimidad, allá donde ellos dicen, es que esto Dios no ve esto, porque es que Dios ya no está aquí. Son palabras muy fuertes. Dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Cuando decimos que hacemos cosas impuras, hacemos cosas pecaminosas a solas, y uno dice, aquí nadie me ve, mire qué fuerte esto. Ellos pensaban que Dios ya no estaba, y nosotros sabemos que Dios sí estaba ahí. No habrá nada que se haga en secreto que no vaya a salir a la luz en cualquier momento, dice la palabra de Dios. Y miren qué fuerte lo que estos hombres hacían en secreto, donde nadie podía entrar, porque allá solamente podían entrar ellos. Dios se lo reveló en una visión a su profeta, a su siervo, y salió a la luz. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas en lo secreto y nos deleitamos en cosas que no convienen y que no agradan al Señor en lo secreto, pensando que eso nunca se va a saber? Tengamos cuidado, porque el Dios que todo lo ve, de alguna manera lo sacará a la luz, y vamos a quedar en tremenda vergüenza. Que Dios no ve, que nadie ve. El Dios que todo lo ve se lo puede revelar a cualquiera de sus siervos. Es más, tratándose de la clase sacerdotal, de los ancianos, de los siervos, miren, no pensemos que es que las visiones solamente las tienen los que están en autoridad. Hay gente en nuestros ministerios que ora, que ayuna, que intercede, que entra al altar. Y lo que hacemos nosotros los ancianos en secreto, que a Dios no le agrade, cuando Dios quiera, se lo puede revelar a cualquiera de esas personas y sacarlo a la luz. Tengamos cuidado con esto. Dios no ve, Dios abandonó la tierra. No, señores, dice el versículo 13, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea, esto va subiendo de tono, ¿verdad? Dice el versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. O sea, la imagen de inmundicia
en el lugar santo. La adoración de estos ancianos a todo lo que habían pintado en las paredes dentro del templo. Pero ahora, en la puerta de entrada, están sentadas las mujeres endechando a Tamuz, llorando a Tamuz. Y les voy a explicar qué era lo que estas mujeres estaban haciendo, ¿vale? La historia, a ver, Tamuz es una deidad babilónica. Y les voy a contar de dónde viene. Es originario de Babilonia y aquí nos vamos a remitir al Génesis. Por allá en el tiempo de la torre de Babel y todo esto, se levantó un hombre que se llamaba Nimrod. Dice la Biblia que Nimrod era un cazador, era un hombre muy fuerte, y este hombre decidió montar su propio imperio, montar su propio reino. Y una característica que tenía Nimrod es que él se oponía totalmente a la adoración y al culto al Dios verdadero. La adoración a nuestro Dios, al Dios verdadero, comenzó en Adán, lo aprendió Abel, Abel fue asesinado, lo aprendió su hijo Set y se estableció, ¿no? Se mostró a través de la descendencia de Set. Ya había un culto de adoración al Dios verdadero. Entonces Nimrod, yendo en contra totalmente, él establece su propio reino y el centro de su reino era la ciudad de Babilonia. Como él era un hombre tan fuerte, era un hombre tan poderoso y era experto en cazar, pues imagínense, le traía comida a la gente, ganaba victorias, entonces la gente empieza a reconocerlo, en más la gente de esa época, ¿no? Entonces, como era él, para ellos el Todopoderoso, llegó un momento que comenzaron a adorarlo como si fuera un Dios. Este hombre se autoproclamó Dios y comenzó a ser adorado por la gente. Su esposa, una mujer muy perversa que se llamaba Semiramis, que era la madre de este Tamuz al que estaban endechando estas mujeres. Y aquí pasó lo siguiente: Nimrod murió joven y de un momento a otro la mujer aparece embarazada. La mujer no podía perder la hegemonía y el poder que le había dejado su marido frente a todo este imperio que se había establecido. Entonces ella aparece embarazada y lo que se inventa y le dice a su pueblo es que eso era un embarazo virginal, que el espíritu de su esposo Nimrod había descendido sobre ella para engendrarle un hijo. Y que entonces ese hijo que nacería de ella era como, sí, era el hijo de Dios. Ese Tamuz, ese bebé, era el hijo de Dios. Entonces, si ese niño era el hijo de Dios, Nimrod, ¿en qué se convertía Semiramis? Pues en la mamá de Dios. Va entendiendo esto por dónde, hacia dónde nos lleva el Señor y lo que tenemos que aprender ahora, mis amados. Entonces, recuerden que se había dado a conocer a través de la descendencia de Set el culto y la adoración al Dios vivo. Y se había conocido la promesa que dio Dios en Génesis 3 de un Salvador. Cuando les dijo a esto a Adán y Eva en el Edén, que la simiente de la mujer sería la que vencería a la simiente de la serpiente. Pues esto es como esa estrategia que usa aquel ser malvado de las tinieblas para copiar, para imitar lo que Dios ha establecido, ponerle su toque perverso y así engañar a la gente y ganarse las almas. Nimrod era un cazador de almas, como lo es el enemigo, como lo es el Hasatán, que enreda las almas y las caza para que no vengan al arrepentimiento y a la vida que el Dios verdadero, que el Dios de Israel ofrece y nos da. Entonces, como vemos, Babilonia ha contaminado todo. Entonces Tamuz era tenido como un Dios encarnado. Allí es donde surge el culto a la reina del cielo, de la que nos hablaba Jeremías. Las mujeres le hacían tortas a la reina del cielo, ofrendas a la reina del cielo, que le decían que era la madre de Dios, y comenzaron a hacerse las estatuas de la mamá cargando un bebecito. O sea, esas imágenes que usted y yo vemos en ciertos templos donde muchos estuvieron, donde muchos alguna vez participamos y que se adoran en estos lugares donde vivimos, esas estatuillas nacieron en el culto a Tamuz, en el culto a Semiramis, esa mujer cargando un bebé. Tamuz muere de una manera prematura,
según la historia, Tamuz muere en el otoño. Y es por eso que ese tiempo del otoño, donde empiezan a caer las hojas de los árboles, donde comienza a hacer frío y tal, entonces la gente en ese tiempo entraba en una tristeza y endechaban a Tamuz y lloraban por Tamuz y hacían una cantidad de cosas, pero luego en primavera se inventaron que al comienzo de la primavera, en una hermosa mañana de un domingo, entonces Tamuz resucitaba y venían y se alegraban y hacían fiesta y adoraban porque resucitó Tamuz, y allí es donde surge esa famosa fiesta de Easter que la celebran en los Estados Unidos, de los huevos de Pascua y un conejo y no sé qué historias, y eso es un culto a Istar. Istar se llamaba esta diosa en Babilonia, Semiramis desde sus comienzos, y ya sabemos cómo se llama en nuestros tiempos, ¿cierto? La Virgen María. Todo comienza a cobrar sentido. Entonces, cuando nosotros vamos a Israel, que vamos a estar allá el 8 de diciembre, gracias al Señor que nos va a dar esa bendición, ya está casi todo listo, vamos a visitar Nazaret. Y en Nazaret hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Anunciación, y en esa iglesia donde supuestamente está la cueva, el lugar donde el ángel le avisó a María que iba a engendrar y tal, en esa iglesia, y lo vamos a ver los que vamos a estar allá, en las paredes están puestas las imágenes de todas las vírgenes María que existen en el mundo, hasta las que usted conoce. Yo no soy mucho de la Virgen porque no crecí en ese ambiente, gracias a Dios. Yo desde muy pequeñita, mamá recibió la verdad de Cristo y yo crecí en la iglesia cristiana evangélica. Nunca viví el culto a María, pero en el colegio donde yo estudiaba lo había. O sea que soy testigo de que eso estaba ahí. Ahí nació el culto a María. El culto a María, los movimientos marianos, viene del culto a Istar. Y todo esto lo que nos muestra es la antesala a algo que se habla en la Biblia, a la abominación desoladora. O sea, gracias damos a Dios que nos permite conocer esto, porque vuelvo y le digo a usted que me escucha, es tiempo de salir de Babilonia. Ya no tenemos la justificación de eso fue lo que a mí me enseñaron, esa fue la religión en la que yo crecí, eso porque era la costumbre de los pueblos, porque el Señor ya lo ha dicho, salgan de Babilonia, porque por estar guardando tradiciones han invalidado el pacto, por estar siguiendo tradiciones han invalidado lo que yo establecí para ustedes. Sigamos estudiando. Dice el versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. O sea, las mujeres estaban de la puerta hacia afuera, pero de la puerta hacia adentro, donde está el patio del atrio, dice que habían 25 varones que le estaban dando la espalda al templo. Y esto es muy fuerte. Miraba el templo, la parte del templo en la puerta mira hacia el oriente. Cuando nosotros vamos a Jerusalén y nos paramos en el Monte de los Olivos, frente a nosotros, frente al Monte de los Olivos está la puerta dorada. Esa puerta que está cerrada, que solamente será abierta cuando regrese Yeshua en gloria y va a entrar por ahí. Esa puerta está cerrada y justo después de esa puerta hacia allá está la explanada, donde estaba el templo construido en aquellos tiempos. Ese templo mira hacia el oriente y dice que en ese atrio habían 25 varones que adoraban al sol, postrados, dándole la espalda al templo. Cuando nosotros vamos a Jerusalén y vamos a orar al muro de las lamentaciones, que es el lugar más sagrado, es el muro que queda después de la destrucción del templo en el año 70 por el Imperio Romano. Cuando terminamos de orar y de tener nuestro tiempo con Dios, uno no puede simplemente dar la vuelta y salir. Uy, porque lo pueden coger esos judíos y lincharlo. Pero pensemos más que en el linchamiento, pensemos en la reverencia y en el respeto, porque ese es un lugar sagrado. Uno allá tiene que caminar un poquito hacia atrás, alejarse caminando, mirando el muro, caminando de espaldas y a cierta distancia, pues ya puede dar la vuelta y salir.
O sea, lo que el Señor le mostró a Ezequiel es lo contaminada que estaba el pueblo, la clase sacerdotal, todo el mundo. Juntaron lo pagano con lo profano, juntaron lo sagrado con lo inmundo. Y esto lo estamos viviendo en este tiempo. Para ninguno de nosotros es, eh, para ninguno de nosotros es oculto a nuestros ojos que se ha perdido el respeto. No se respetan los templos, no se respetan los tiempos de oración, de alabanza. Mire, lo vivimos dentro de nuestras congregaciones. Llegamos al lugar de reunión y la gente está pegada al teléfono, miran el WhatsApp, miran el Telegram, el pastor está dando, el anciano está enseñando la palabra y el uno está haciendo una cosa, el otro está haciendo otra. Ni siquiera hay recato de cómo nos vestimos para estar delante de Dios. Y piensa en el recato, que no es solamente cuando voy a la iglesia, porque si el Señor está conmigo y sus ojos están sobre mí, me tendrá que ver el Señor casi en pelotas andando por la calle, mostrando lo que no debo mostrar. Ni siquiera respeto de cómo nos vestimos para ir al lugar de reunión y lo que hacemos dentro del lugar de reunión. Miren, nosotros vemos en las iglesias de hoy unas cosas terribles. Años atrás, nosotros en la ignorancia y dirigidos por gente que andaba en lo mismo, hicimos cosas horribles en nuestros lugares de reunión. Dice que buscando ganar los jóvenes, les poníamos unas luces como si fuera una discoteca. Y decíamos, no, pero es que lo que les ponemos ahí es música cristiana chévere. Pero ¿cómo iba a identificar un jovencito que se la pasa metido por allá en esos antros? Y llega a la iglesia donde supuestamente se le va a ofrecer algo diferente y lo que se encuentra es lo mismo. Y eso nos pasaba con la movilización de los matrimonios. Entonces les llevamos un mariachi y llevamos, me acuerdo que en un congreso de parejas, en una reunión en Barcelona, eso hace muchos años, llevaron un grupo que es que a bailar salsa. Era un congreso de matrimonios, de restauración matrimonial. Y para terminar en la noche de ese sábado, llevaron un grupo a bailar y esas mujeres estaban casi desnudas. Y había una que ese mini vestido le quedaba chico y se le veía todo por los lados. Y luego al final del show esas mujeres venían a sacar a nuestros esposos a bailar. Yo al mío lo cogí y me lo llevé para otro lado. Yo dije, mi marido no va a bailar con ninguna de estas fulanas. O sea, esas cosas suceden dentro de la iglesia. Y mire cómo despierta eso el celo del Señor. Ahora pensemos que nuestro templo, nuestro cuerpo, dice la Biblia, es el templo donde el Espíritu Santo de Dios habita. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Si el Señor está en nosotros, estamos provocando al Señor a celo. Estamos provocando a celo al Señor. Dice el versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. O sea, como si fuera poco, lo hacen en sus casas, lo hacen en las calles, lo hacen en los montes y no les es suficiente y vienen y lo hacen en mi casa, delante de mis narices. Aquí dice sus narices, pero lo que dice en el hebreo original es mis narices, me lo están haciendo en mi cara. Y se atreven a decir que yo no veo, que yo no entiendo. O sea, no hay respeto. ¿Qué es lo que se está creyendo esta gente, Ezequiel? Y dice el versículo 18, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Toda esta inmundicia, mis amados, lo único que trae es el juicio. Mire, esta palabra la recibió Ezequiel en el año 592 antes de Cristo. Y 6 años después fue la caída de Jerusalén. 6 años después ese templo fue destruido. Ahora entendemos por qué la destrucción del templo. Ahora ya podemos tener la respuesta a eso que nos hemos preguntado durante años. ¿Por qué permitió el Señor que destruyeran el templo? ¿Por qué? Porque el templo, la casa de oración, la habían convertido en una guarida de demonios. ¿Se acuerda lo que hizo el Señor Jesús cuando en su época, en su tiempo,
estaban haciendo lo mismo y la casa de oración la habían convertido en una cueva de ladrones. Lo que nos tenemos que preguntar hoy, mis amados, es ¿qué estamos haciendo? Los ancianos, los pastores, los líderes, los servidores de la casa del Señor, en nuestra vida personal, dentro de nuestra familia, nuestro hogar y dentro de la casa del Señor. Esta palabra es muy fuerte para aquellos que le servimos a Dios, para aquellos que por su gracia y su misericordia hemos recibido una delegación dentro de la iglesia. Esto es para temblar, mis amados. Esto es para temblar. Y esto es para temblar todo el pueblo. Porque en la Biblia dice que cuando usted y yo tenemos a Cristo, lo dice en el libro de Apocalipsis, nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes del Señor. Usted y yo. ¿Qué estamos haciendo con este llamado, con esta delegación que el Señor ha puesto en nuestras vidas? Estamos viviendo en medio de naciones que viven una perversión terrible. Y esto lo único que va a traer es el juicio. Vendrá el juicio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, pedir perdón y cambiar de actitud. Salir de Babilonia. Usted que me escucha hoy, por favor, escuche la voz del Señor. Salga de los ídolos. Vaya, revise su billetera a ver usted qué imagen tiene ahí. ¿Qué amuleto tiene por ahí guardado? ¿Qué tiene colgado en su cuello, en su manito, en su tobillo? Usted que alguna vez por su ignorancia le puso a sus hijos un coral rezado que para que no le dieran mal de ojo. Hay que orar por los hijos, mis amados. Hay que soltar esto. Usted que se deleitaba celebrando la Navidad, el culto a Tamuz. Es muy fuerte esto y a muchos les rechina. A todos nos ha dolido. A mí también me entró al revés cuando recibí esta palabra. Yo decía, pero es que mi mamá la Navidad era tan bonita, la natilla, el buñuelo, los dibujitos, los de adornos, el arbolito, las luces, inmundicia, fiestas paganas, inmundicia. Lo que hacemos en la intimidad, lo que ven nuestros ojos, lo que usted permite que llegue a sus oídos. Traer al culto al Señor inmundicia de los pueblos paganos donde vivimos, costumbres paganas. Hay gente que viene a las iglesias y ora y canta y todo, pero en la romería están en la romería detrás de un santo, detrás de una cosa de esas. Y hay gente que viene y dice, este culto me gusta, es muy bonito, pero yo jamás dejaré la religión de mis padres. Soy católico y ahí muero. ¿Se da cuenta? ¿Puede entender de dónde quiere el Señor sacarnos a nosotros? Ahora, el Señor lo dice en su palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y se lo dejó muy claro a Ezequiel, usted vaya y hable. Y los que se arrepientan y vuelvan al camino, bien. Pero los que no, usted no va a tener ninguna responsabilidad con ellos. Si se pierden, usted les habló. Pero hay Ezequiel donde usted no habla. Y por usted no hablar, esa gente se pierde. Pues nosotros aquí en IRE hemos recibido esta palabra y en el Señor la entregamos. Y que escuche el que quiere escuchar y el que recibe la palabra del Eterno y la trae a su corazón. Y la trae a su casa, a su mesa, a su intimidad y la proclama en su lugar de reunión. Y el que no quiere entender y el que no quiere escuchar, delante de Dios estamos. Vamos a buscar la santidad y vamos a buscar agradar al Señor y hacer las cosas poco a poco, como Él nos va enseñando. Pero ya es tiempo de salir de Babilonia. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias por permitirnos conocer en este tiempo, Señor, tu verdad. Tu verdad que en nuestras vidas opera para libertad, Señor. Gracias por ayudarnos a comprender y recordarnos hoy que tus ojos están sobre la tierra, que tus ojos están sobre nosotros, que tú conoces nuestros pensamientos, el sentir de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, las cosas que hacemos en oculto, en nuestra soledad, y cada uno de nosotros, Señor, hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. Yo te pido perdón por
cosas que antes no entendía, que no sabía. Señor, yo doblo mis rodillas por pensamientos inicuos, por pensamientos de maldad. Yo te pido perdón, Señor. Oro por mí, por mi casa, por mi familia, por las personas que están escuchando este tema, Señor. Oro por los que vienen a la iglesia, a las reuniones. Padre, yo pido perdón delante de ti. Hemos pecado, Señor, durante generaciones. Nosotros hemos participado de estos cultos paganos. Hemos ofrecido nuestros hijos por ignorancia, Señor. Los hemos metido en ceremonias de bautismos a los bebés. Muchos llevaron a sus hijos a que les pusieran cositas en la mano, en el cuerpo, y rezos, historias que creían que para proteger su salud, que para proteger sus vidas, Señor. Y nos hemos encontrado es haciendo cosas de cultos de demonios, trayendo fuerzas del maligno, acompañar a los hijos, a hacer daño al hogar. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor. Estamos abismados, nos quedamos sin palabras, Señor, cuando tú nos revelas las cosas que tú ves, lo que hacía el pueblo en ese tiempo, lo que hacían las mujeres en la puerta, lo que hacían los sacerdotes en el interior, lo que hacían estos varones en el patio. Señor, tú lo ves, y tú ves lo que hacemos nosotros, tú ves lo que hacen estas naciones, tú ves, mi Señor, las cosas que se están haciendo hoy al interior de las iglesias. Y nosotros te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos purifiques, que nos santifiques, que nos limpies, Señor, que nos des un corazón nuevo, un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, a corregir nuestros caminos, Señor. Te pedimos que por el Espíritu Santo nos des ese poder y esa fuerza en nuestro ser interior para salir de Babilonia, para salir de estos cultos paganos, Señor, para no estar repitiendo historia, no estar guardando tradiciones de los pueblos, de las familias que invalidan el pacto, Señor, lo santo, lo puro que tú nos has permitido recibir. Guárdanos, Señor, para no hacer mezclas de lo santo con lo profano. Guárdanos, Señor, para que nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestro oído conectado contigo cada día, Señor, tenga temor de ti, reverencia delante de ti, y nuestros caminos puedan ser enderezados, Señor, y nosotros podamos ser ese remanente que tú guardes, Señor, a la postrimería. Padre, que nuestros hijos puedan ser guardados de toda la destrucción que viene, de la contaminación que hay en este tiempo sobre las naciones de la tierra, Señor. Te pedimos, amado Padre, que nos ayudes a permanecer en ti, a permanecer en tu verdad, Señor, que puedan ser recogidos, recuperados tus hijos, los santos que han caminado errantes, Señor, perdidos entre las naciones, entre las costumbres paganas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser unos hijos, unas hijas que proclamemos, Señor, que en ti hay salvación, que en ti hay perdón, que vendrá un juicio por lo que es necesario, el arrepentimiento, Señor, que tengamos el amor por las almas, la compasión por la gente que se pierde, Señor, aún dentro de nuestras congregaciones, en la ignorancia en la que fueron criados y levantados, pensando que todo está bien, Señor, anhelando en sus corazones quererte agradar, pero haciendo cosas equivocadas. Padre, te damos gracias por hablar. Aunque sea fuerte tu palabra, Señor, nosotros la recibimos en este día, la ponemos en nuestro corazón y hemos de meditar en ella, Señor, para que nosotros podamos obedecer y hacer todo aquello para lo cual tú nos has llamado. A ti nos encomendamos, a ti encomendamos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, Señor, delante de ti, la iglesia, Padre, cada congregación, Señor, no solamente nuestros ministerios iré, sino todo aquello, Señor, que se levantan y se dicen ser tus siervos, Señor. Te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a muchos y que puedan corregir sus caminos y limpiar esos lugares de adoración y traer a esos feligreses que son tus hijos, Señor, a una verdadera libertad, porque el tiempo se acerca, Señor.
Tú estás a las puertas, las profecías se están cumpliendo. Tú vendrás, Señor, está escrito, y tú eres Dios y tú lo harás porque permaneces fiel a tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Redentor Rey, Señor, oramos delante de ti con el poder del Espíritu Santo que nos ayuda. Amén y amén.